que hay gente, si les ha estado gustando la temática de historias y chismes, pues deberían de quedarse. Que hay ancestrales, comenzamos con otro nuevo episodio acompañados con Wendy. Qué honor tenerla aquí en nuestro podcast, comenzando el año con todas las vibras. Gracias, para mí eso es también un honor estar acá apoyándote en esa nueva etapa. Me siento muy contenta de poder estar acá y poder compartir un poco de mi historia como enfermera y como cachiporrista en aquellos entonces. Gracias, Wendy. Pero en Ancestrales nos encanta bastante conocer la historia. O sea, ¿por qué decidir ser enfermera? Mi vocación nació desde que yo era pequeña. Mi vocación por enfermería no es una moda. Como te estaba platicando, ahora enfermería hay muchos jóvenes que la toman por moda. Sí. Y te venís a dar cuenta cuando estás en el hospital que no es una moda, sino que es una vocación. En cambio, a mí esa vocación nació desde pequeña. Nosotros nos reuníamos en la casa de mis tíos. Ahí en Sensunte éramos 3, 4 primos casi de la misma edad. Y entonces a nosotros desde pequeños se nos vio como que para lo que traíamos, decían ellos. Yo siempre llegaba, estábamos todos sentados y yo siempre llegaba a agarrar un cuaderno, un lapicero y yo les decía, ¿su nombre? ¿Cuántos años ¡Hala! tiene? ¿Qué tiene? ¿A qué viene? Y entonces era como que siempre desde pequeña me dijeron ellos, te vimos eso. Y decidí ser enfermera porque sentí el deseo de ayudar y cuidar y servir a los demás. ¿Quiénes fueron las primeras personas de que cuando usted les comentó quiero ser enfermera le creían? Y dijo, sí, ya sabía. Este, Primero fueron ellos, mis tíos, y mi mamá me decía, ¿estás segura de lo que vas a estudiar? Sí, pero es que mira esto y esto y lo otro. No, mamá, yo eso quiero. Eso quiero. A mí no me van a sacar de aquí. Ajá, entonces, no, mira, pero es que los turnos aquí, te vas no, mamá, yo eso quiero, y eso quiero estudiar. Incluso empecé estudiando en San Salvador, empecé estudiando en la escuela técnica, y mis mañanas eran 3 de la mañana, 3:30, para a levantarme, cambiarme. Incluso yo me maquillaba y mamá me peinaba. Porque yo tenía Wow. que entrar bien peinadita, con mi ¡Hala! moñito y ¡Qué bien lindo! planchadito y todo. Entonces, pero sí, nosotros a veces decimos estudiar en San Salvador, puya, qué chivo. Pero solo sí, todo sacrificio tiene su recompensa. Sí. Pero teniendo una universidad cerca con la misma carrera, entonces yo quería experimentar. Y sí, lastimosamente solo pude hacer 6 meses, un ciclo, porque mis primeras prácticas me las dejaban en el Saldaña, entonces ni en el Ouch. microbús yo llegaba a tiempo en ese Es entonces. súper lejos. Sí, me quedaba muy lejos. Pero Wendy, a estas alturas ya, me imagino después de tantos años de haber estudiado, de ser ya licenciada, ¿se arrepiente de haber estudiado enfermería? No, la verdad no me arrepiento porque como te digo es una vocación la que nosotros tal vez no entras así como con la vocación de que Crearle enfermería ganas, es, como la gente ajá, piensa. sino que poco a poco vos vas descubriendo que tenés vocación a eso, tenés vocación a lo otro. Entonces ahí es donde vas descubriendo que la enfermería es tu rama y de la enfermería es tu vida. Entonces es como, no dice la gente, pero es que le vas a entregar la vida al hospital, al Ministerio de Salud y toda la cosa. No, pero como es algo que a ti te gusta, entonces lo haces porque o sea, querés ayudar y servir a las demás personas. Y tal vez nosotros no somos de las personas que decimos que la enfermera, el paciente te va a decir, tal enfermera me cuidó. No, nosotros preferimos ser recordados por el trato y el cuidado que nosotros le damos a las personas. Qué lindo. Bueno, como enfermera me imagino que se desempeñan en diferentes ámbitos, ¿verdad? No sé, en el cuidado de embarazadas, de los enfermos de pacientes graves y todo. ¿Qué área es la que usted dice, bueno, pues me gusta esta área? Fíjate que nosotros nos desempeñamos en varias áreas. La licenciatura, que es mi rubro, es la docencia, administrativa, atención directa, o sea, y, y la investigación. La investigación. Fíjate que son todas las áreas. En el área de docencia es cuando llevas
un grupo a prácticas y vos decís, yo fui esa persona que está ahí. Entonces, yo lo voy a tratar como algún día yo quise que a mí me trataran. Entonces, vaya, ese es el área de la docencia, sí, te gusta enseñarle a las demás personas, igual en el cuido, o sea, las personas las cuidas como te gustaría que te cuidaran a ti o te cuidaran un familiar, exacto, ajá. Igual en las embarazadas, como me lo preguntabas, nosotros como mujeres queremos ser tratadas de lo mejor, porque sabemos que tenemos una vida adentro. Entonces, también es responsabilidad de ellas estar en sus controles a la fecha. Pero igual cuando están en inducción de parto o están en dolores de parto, es como un apoyo emocional, tanto de la enfermera como ahora se puede decir que de la pareja, porque ahora Sí. entra la pareja o entra algún familiar de confianza de ellos, que es un apoyo bastante emocional para ellos. Cuando usted estaba en sus prácticas, me imagino que había una licenciada que les explicaba todo, ¿no? No sé en qué hospital, pero nos podría comentar quién fue esa licenciada y el por qué marcó tanto, digamos, no sé, esa experiencia. Fíjate que así en en hospital quizás fueron, hay dos hospitales de acá yo estuve en tres, estuve en el de acá de Hilo Vasco, estuve en Sensunte y estuve en Cojutepeque. Sí les abren las puertas los tres, en esos tres hospitales que yo pude estar, sí nos abrieron bastante las puertas, pero como bien tú lo decías, hay licenciadas que marcan tu carrera y te ves reflejada en ellas. Entonces, yo tuve licenciadas en el hospital de Sensunte y en el hospital de Cojute, donde yo me vi reflejadas en ellas. Me vi en una de ellas, me vi en los cuidados de geriatría de adultos mayores y en otra licenciada yo me vi reflejada en el área de pediatría y en el área de partos. Pero también acá tuve un licenciado muy bueno en el área quirúrgica. En el área quirúrgica, donde tenés que hacer el manejo de pinzas, de hilos, o sea, diferentes suturas y cosas así. Entonces, siempre hay un licenciado que marca tu práctica y decís, "Ah, esa fue la mejor práctica que yo he tenido", o "Ah, licenciado, usted es el mejor de todos". Y Qué así teniendo lindo. el montón de licenciados o compañeros a la par, y vos decís, no, no, licenciado, es que usted es el mejor de todos. Y así, pero sí, hay bastantes que marcan tu carrera como enfermería. Pero Wendy, la mayoría de gente, incluso yo, pues piensa que los hospitales es un mundo, o sea, en el día es una cosa, pero en la noche también es otra. Wendy, ¿usted cree en las cosas paranormales? Fíjate que el día a día es bastante demandante, ¿verdad? Con los turnos largos y todo. Pero sí, sí, ¿En algún momento le ha pasado, digamos, algo así que diga usted, no, esto no es normal? sí. Tuvimos el privilegio y el honor de hacer un turno. Como estudiantes es muy difícil que te dejen realizar un turno de noche. Entonces, con esa licenciada en dicho hospital, nosotros tuvimos esa experiencia. Estábamos en el área de maternidad. Estábamos arreglando, preparando el equipo ya para la cuna del bebé, o sea, sacando las mantitas, sacando todo cómo se le iba a preparar, cómo se iba a recibir al bebé. Éramos un grupo de 4 o 5 alumnas y estaba la licenciada. La licenciada, ella le tiene miedo a todo, hasta un ascensor, a subirse a un ascensor. Yo Ella por ahí no renunció, paso. sí, ella renunció a un trabajo porque tenía que usar el ascensor. Pues prefirió estar viajando desde su casa hasta dicho hospital. Entonces, y eran como las 10 de la noche, 10:30, 11. Cuando nosotros decidimos cambiarnos, poner nuestro traje quirúrgico, nos lavamos las manos, hicimos el lavado y todo. Ya está preparando nosotros alrededor, todos estamos alrededor de la cuna del bebé para calentando todo con las lucecitas y todo. Este, escuchamos que alguien se estaba lavando las manos. Cabal, porque hay unos lavamanos que se hacen con la rodilla y otros que con el pie. Entonces, ese era con el pie y cabal se escucha cuando pones el pie y empieza a caer el agua. Ay,
ya viene el doctor, dijimos nosotros, entonces eso ya va a estar, eso ya está frito, dijimos nosotros. Y empezó la licenciada, doctor, ¿es usted? "Ah, doctora, doctor, no, ninguno de los dos, va. Wow. Y cabal se escucha, cuando tú metes la mano, se escucha que se corta Ajá. el agua. Entonces, cabal escuchamos que se corta 2 veces. Y nosotros nos quedamos, y cabal cuando se echó el jabón, se aplicó el jabón, y yo, ay, nosotros, ¿será el doctor? No, y volvimos a gritar. Pues no escuchábamos nada, nadie nos contestaba. Entonces, y cabal escuchamos que cortó el papel. A la... Que, o sea, cabal se escuchó que bajó el papel y lo cortó. Nosotros, qué raro, el doctor no nos quiere contestar, o la doctora viene enojada, o qué va. Entonces, va, no, dijo. Y nosotros, doctor, doctor. Y nadie. Miren, nosotros vimos a la licenciada que solo se nos quedaba viendo, como quien dice, Pobrecita. escucharon ustedes, ¿verdad que eso no es normal? Y nosotros queríamos evitarla, que ella sintiera así. Viene una compañera y dijo, no se preocupen, dijo, yo voy a ir, dijo, A yo voy la... a ir, dijo. Y fue ella, ¿va? Entonces, y ya, dijo, ya cuando ella regresó, no se quedó viendo y dijo, no hay nadie. ¿Y el papel, hay 2 toallas, papel ¿Eh? toalla, hay 2 en el suelo, y solo no están ni arrugadas, Solo como que les hubieran cortado y el suelo. Ajá, como que solo las cortaron y las pusieron. Así estaban, literal así estaba el papel toalla. Entonces y ya salimos, o sea, llegó ella y el licenciado solo se quedó viendo y dijo, ay, dejemos eso así, solo Vámonos. cubramos, ajá, solo tapémoslo, cubrámoslo y vámonos a esperar que vamos a ver cómo está la paciente, decía ella. Y ya nosotros salimos, nos desvestimos y toda la cosa. Y ya nosotros nos pusimos a platicar entre nosotras. Y dijo uno, ¿ustedes de qué se afligen? Digo, sí, eso todos los turnos pasa. Digo, sí, incluso a mí ahí arriba me salió un doctor, dice. A Y no sé por qué sí la... nos había contado la historia de que había fallecido un doctor en un consultorio. Sí, dijo, sí, en el pasillo viene. Dijo, ay, se ve la gran bata que anda. Dice, sí. O sea, es para ellos algo como que algo Algo normal. normal. Ajá, y Lo para nosotros era normalizan. como que algo nuevo porque era el primer turno que nosotros hacíamos en ese ciclo. Me imagino que a todo eso no se los comentan en las clases ni nada Mm, de eso. ¿Ya es como algo extra o sí se los suelen comentar? Ahí tengan cuidado que a veces pasan cosas. sí, a veces hay licenciados que así en la clase se va sacando los temas, ¿va? Entonces, y a veces hasta ellos se ponen a contar sus propias historias que les pasa en los hospitales. Bueno, eso fue en práctica. Eso fue en práctica. Pero ya como licenciada, digamos, ya que a usted le toca estar ahí, no sé, por turnos de 24 horas o más, no sé, ha vivido alguna otra experiencia que diga usted, huevos, que te toque correr. Sí, creo. Eso sí, en lo que estuve en mi servicio social, lo realicé en la unidad de salud de acá. Mi área, el primer mes fue el área especializada, donde están pediatra, internistas, la psicóloga y la nutricionista. Entonces yo sola estaba ese día, ya eran como las 3 de la tarde, a todo el mundo andaba cerrando porque ya se quería ir. Pero lo raro es que todas las ventanas del baño estaban cerradas y el cuarto de ginecólogo que pasa cerrado, no había nadie. Entonces, y solo habíamos dejado, bueno, no estaban ni abiertas las puertas, sino que en ese ratito estaba yo solita, estaba yo arreglando todo y llega un compañero y me dice, mira, fíjate que acaban de echar agua al baño. ¿Y a dónde fuiste? No, al de ella. Ah, vaya. Y no le pusimos importancia. Entonces estábamos los dos bien tranquilos, ya esperando la hora para irnos, cuando nos cierran la puerta del baño de ginecología, porque ahí hay un baño. Entonces yo le digo, pero si no hay nadie, vamos a ver, me dijo, si no está don Pablito, que es el señor de limpieza. No, le dice, señor ya se fue. Le digo, no, me vamos a ver. Vamos, pues. Entonces ya fuimos los dos y vimos que el baño estaba cerrado, pero sí se veía como que si alguien lo había utilizado, o sea, como que alguien lo había usado. Y le dije, pero es que esa puerta nadie la abre. Incluso no servía la manecilla, no Para servía rematar. ajá, no servía la manecilla. Entonces le digo, no, aquí cerramos o no cerramos y vámonos, le dije, porque eso no es con nosotros, le decía yo así. Cuando pasa eso, siempre pasa con alguien por lo que me ha contado, ¿qué piensa la otra persona? O sea, ¿qué hace? ¿Cómo actúa?
A veces él, mi compañero, o sea, ese día estaba con un compañero y me dice, ¿y vos crees en eso? Mira, le digo, fíjate que yo no creo ni dejo de creer, le dije, Ah, pero no es primera vez que cierran esa puerta, le dije la vez pasada igual, le dije más así. miedo le metió. Cerraron la puerta, y no cerraron esa, sino que cerraron la puerta del otro baño, le dije así. O sea, Ala, la abrieron y la volvieron a cerrar, le dije. qué Entonces, y yuca. no es primera, y siempre a la misma hora, le doy 3:25. Bueno, la gente que cree en las cosas paranormales cree que esa hora es como que la más intensa. Entonces, incluso yo sí creo en las cosas paranormales y cuando comencé a grabar videos también contaba cosas paranormales también. Ujú. Pero pasando a otro tema ya, pues fueron historias Mm. interesantísimas. Me gustaría continuar más, pero si no, no nos va a alcanzar para Para los el otro otro tema. bloque. Wendy, a ustedes les toca atender turnos de 24, 48 y no sé cuántas horas más. Ah, ¿Qué pasa con la gente que llega creyendo de que los tienen que atender como reyes? Sí, se merecen atención digna, pero no se ponen a pensar de la persona que está atendiendo, de que cuánto tiempo le ha tocado estar ahí. Nunca le ha tocado un paciente difícil, digámoslo. Parece que gracias a Dios, hasta el momento, todos han sido calmados, todos han sido pasivos, todos han sabido esperar el tiempo que corresponde. Pero sí, a veces se dan casos de que dicen yo tenía la cita a las 7 de la mañana y me vine a las 6 para ser de las primeras, que no sé qué, y entonces empiezan a renegar y a veces hasta te insultan. Y eso Ala. tenés que vivir el día a día con eso. Saberlo manejar. Ajá, saberlo manejar, saber llevar el estrés de las personas. Ya cuando llega viernes, la gente llega más estresada, uno Sí. más estresado también, pero a veces uno no es como que te diga, ah, vaya, sí, está bien. Entonces uno a veces, no, que permítame, que ya va a pasar, que ya va a llegar su tiempo, ahorita lo estamos preparando. Entonces el señor a veces llega, no, que la presión yo la ando alta, pero que no sé qué, pues sí, pero la andaba alta porque acaba de llegar, quería que lo preparáramos ya, ya. Entonces es un motivo de presión alta que ya, porque me citas a las 7 y que ya son las 8. Entonces también un poco de responsabilidad por los Ajá. pacientes, ¿verdad? Que dicen, me citas a las 10 y van llegando a las 10:15. A Ajá. veces es como que un poco más de responsabilidad para ellos, pa. Pero me imagino que a sus compañeros sí les ha tocado atender gente mucho más pesada, de que no es solamente que la presión, sino que ya se exageran. Sí, muchas veces a una compañera le insultó una señora y mi compañera solo se quedó así como... Y le dice la señora, por mí tragás, le dice. Y mi compañera solo se nos quedó viendo así a todas, nos volteó a ver. Y yo solo le dije, es que no le dijera nada, porque ella Contrólate, tampoco... amiga. Ajá, porque sí, ella era bien pasiva, entonces, y mi compañera es bien tranquila. Y yo dije, oh, ese es el momento de ella, dije, sí. Pero no, no le dijo nada, solo le dijo, sí, le dijo, pero mire, su cita era a tales horas y usted viene a tales horas, o sea, no la puedo ni adelantar porque o sea, ahora tiene Ajá, hay que más gente esperar. esperando Ajá. también. A veces teníamos que hablar con la doctora, por ejemplo, si el paciente tenía la cita a las 10 y llegaba a las 2 de la tarde. Entonces era como La, que nos exigía, no, pero es que mi cita la tengo a las 10 y yo quiero pasar. Entonces es como que es de saber sobrellevar a las personas y es de saberles hablar, sabernos como dirigir a ellos, es sabernos dirigir a ellos con la paciencia de ellos y con el trabajo de nosotros, pues, porque sí, en las unidades de salud son jornadas de 8 horas, igual en los hospitales 8 o 10 horas, pero como que en unidades de salud es un poco más pesado. sí. Es un poco más pesado porque hay que estar más... es una atención directa que se da con los pacientes. Pero Wendy, después de todas esas experiencias en una semana súper, hiper, mega jalada de, no sé, turnos corridos, ¿cómo se quita el estrés, digamos, alguien, o cómo se quita usted el estrés de una jornada pesada de gente pedante? Pues a nosotros, fíjate que cuando yo realicé mi servicio, éramos alrededor de 12 perdón, 12
enfermeros que andábamos ahí, éramos 6 licenciados, 6 técnicos. De esos 12, quizás nos reuníamos 9, 8, o a veces todos. En las tardes, cuando ya salíamos de ahí, nosotros, ya salió fulano, no, hay que esperarlo. Ya salió, no, hay que esperarlo. Entonces, ya veníamos todos de camino y ahí por la unidad hay una señora que vende antojitos y ahí hay una mesa, entonces y todos nos sentábamos ahí, a veces ni nos fijamos la hora. Eran las 6 de la tarde y nosotros contándonos todo lo que nos había pasado, porque no todos pasábamos en la unidad de salud. Había uno que lo mandaban a un cantón, que era licenciado, él iba a un cantón a brindar atención directa, a dar sus controles prenatales, a dar sus controles de adolescencia, a dar sus controles infantiles. Y luego venía a las 3, 3:30 y quería pasar los controles, pues, y tengo que pasarlos y así. Nos mandaban a escuelas también a dar controles de adolescentes y a dar controles infantiles. Vino la campaña de vacunación. Éramos 3, 4 los que salíamos a la campaña de vacunación. Yeah. A andar buscando niños que ya ubicados, porque había en en algunas colonias que ya estaban ubicados, a buscarlos de jornadas de 8 de la mañana a 2 de la tarde, 2:30. Luego había que pasarlos a libros, en sistema, ahora en sistema también. Entonces nos reuníamos todos en esa dichosita mesa a contarnos todo lo que nos había pasado en el día. A veces uno te dice todas las penas que nosotros pasamos en el día. Si la mesa hablara, ¿ves? La Y señora. correcto. Si la mesa hablara, yo creo que la mesa no te la para. Pero de las quejas que entre nosotros nos poníamos. Y sí, a veces el trabajo sobrecargado que nosotros teníamos. Por ejemplo, nosotros como licenciados hacemos el trabajo de grado, el trabajo de tesis. Entonces, era como que a veces, gracias a Dios, mi compañera también le tocó al área comunitaria. Entonces, era como que teníamos bastante tiempo disponible, ¿no? Que todo el día disponible para trabajar en la tesis. Pero sí, a veces en la noche nosotros en videollamadas, nosotros haciendo trabajo de tesis, no sé, alguna palabra en un objetivo. Entonces, a veces nosotros el estrés nos lo quitamos así en reuniones con alguien. Nosotros el fin de semana a veces decía una compañera, vamos a mi casa, vamos a la casa de mis abuelos, hagamos eso, hagamos lo otro. Y sí, salíamos. A veces yo me iba para la playa y me sentaba ahí en la Qué playa así como que, chido. ay, esa vida quisiera. ¿va? Entonces ahí como que nos ponemos a reflexionar, perdón. Y sí, entonces a veces el estrés, igual el apoyo emocional de la familia también. De mi abuelo tuve bastante apoyo emocional, él emocionado de que se dio cuenta que mi social iba a ser cerca de mi casa. Qué Él chido. emocionado. El primer día estábamos almorzando, saliendo nosotros, y él llega y que tomémonos una foto, que tomémonos una foto. Ala. Ajá, entonces es como Bien que, actualizado su abuelo. ajá, y papi anda. Entonces, y sí, entonces el apoyo de ellos también influye bastante. Wendy, me imagino que le ha tocado atender bastantes casos ya, digamos, bastante graves y lo hablábamos anteriormente, incluso cómo se le da la noticia a un familiar que no sé, su papá, su hermano, su primo o alguien cercano, pues ya no se pudo hacer más. Pues fíjate que sí, en una práctica que nosotros le llamamos administración, nosotros hacemos la administración en diferentes áreas. A mí me tocó el área de medicina, el área de encamados. Este, Fueron 3 días de que yo solo estuve observando a los pacientes, de que yo iba y hacía solo el área administrativa. Porque a veces uno va enfocado que dice, esa práctica es la administrativa, entonces yo me voy a tirar a lo administrativo del área. Pero no, porque en el hospital siempre hay un cubículo que se llama UCI, que son los pacientes críticos. Entonces nosotros ahí hemos vivido situaciones duras como pacientes graves o fallecimientos. Entonces se maneja con profesionalismo y empatía y el apoyo del equipo que nosotros tenemos, tratando siempre de mantener la fortaleza emocional. A veces no podés, a veces no podés. Fíjate que yo en ese caso me dijo la licenciada, ese paciente es tuyo.
Y yo quedé así, ¿segura, licenciada? Sí, sos una licenciada porque ya estás egresada, ya estás egresada, ya estás más afuera que adentro. Pero segura, yo segura. Sí, me dijo que no entendés, me dijo ella. Sí, ya le entendí, le dije. Entonces, y estaba una compañera en ese momento realizando su servicio social, que ella había llevado unas materias con ella. Entonces me dice, Wendy, no se preocupe, yo voy a estar con usted. Vaya, le dije yo. Está bien, solo prepárelo para hacerle el baño en cama. Pero yo a ese señor lo vi como, te puedo decir, o sea, nosotros a veces a los pacientes los vemos reflejados como familia. Porque como te decía, nosotros tratamos al paciente como queremos que nos traten a nosotros. Entonces, y en ese momento nosotros estábamos sacando a mi abuelo de una situación crítica. Él le dio dengue, luego del dengue las plaquetas y todo para abajo. Que infección en la vía urinaria y todo. Entonces, hubieron momentos donde yo a mi abuelo le dije a mi mamá, no, mamá, mi abuelo ya no, o sea, cualquier cosa estamos preparadas. Y gracias a Dios, no por halagarme ni nada, pero a mi abuelo yo lo traté en la casa. Solo teníamos la doctora, muy buena doctora. Entonces, ella me decía, solo le vas a hacer esto y eso, solo vas a cumplir así, así, así. Entonces, y yo, vaya, gracias a Dios fue un mes, o sea, fue un mes duro para nosotros, pero gracias a Dios yo pude tratarlo. Entonces, y luego entré a esa práctica y me vi al Señor y vi a las nietas, porque las nietas lo estaban cuidando. Entonces, yo preparando su baño con agua tibia, preparando sus mantas para el baño y todo, yo el Señor lo empecé a ver como que se ponía como heladito y a la vez calentito. Ala. Entonces, y yo se le veía que estaba respirando bien, despacio. Pero el doctor ya nos había dicho a nosotros que no nos alarmáramos, porque era un paciente no código, que el señor entraba para y la familia había Ah, decidido ya no hacerle más maniobras. Entonces, yo cuando lo vi a él y yo me acerqué y yo le hablé, entonces yo le dije, mire, lo vamos a bañar. No, lo vamos a bañar. Entonces él solo se quejaba, pero era una queja, no sé, bien rara la voz que él hacía. Entonces era como una queja de que quería decir algo, pero a la vez no podía. Entonces, me di la vuelta para tocar el agua tibia que teníamos ya para él. Cuando la nieta de él me dijo, señorita, me dijo, ¿qué pasó? Dije yo así. Y se le volteé a ver al señor que cerró los ojos y se fue así de ah, lado. Entonces yo le dije, no sé ni qué cara les puse a la muchacha porque, o sea, era la nieta, entonces, y yo me veía reflejada en ella, ah. entonces igual al señor yo le veía como que era mi abuelo reflejado en él. Entonces sí, para mí fue bastante como que conllevar la emoción y poderle decir a la nieta del señor, porque lastimosamente el señor ya estaba descansando, pues ya estaba en un lugar mejor y que nosotros, yo no hallaba ni las palabras para Me poderle decir a la señora, imagino. porque era el primero que a mí me pasaba. Entonces, ya después, ese mismo día, pasó con una señora. Entonces, y es como que uno tiene la experiencia del primero, ya el segundo lo dice como con un poco más Con más tranquilidad. normalidad. Ajá, pero igual uno nunca deja de sentir lo Ah, siempre emocional. duele. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la fortaleza emocional para poderle dar la noticia a la paciente, Wendy, qué buena. al familiar. Wendy, qué buena historia nos ha contado. En serio, pues, uy, qué interesante, digamos, ya la vida laboral y en prácticas también que la gente quizás no mira, ¿no? Toda esa parte. Pero ya para ir finalizando la última pregunta, ya para pasar a la segunda parte, Wendy, ¿qué le diría usted a las personas que quieren o que ya están, no sé, comenzando la carrera? Pues fíjate que en ese caso les diría que la empatía es fundamental en esa carrera. Detrás de cada uniforme hay una persona que cuida con vocación y con respeto y con compromiso hacia el paciente, y que la enfermería es una labor humana que merece ser reconocida. Ah, Entonces, sí,
al que está empezando a estudiar enfermería que lo haga por vocación y porque le gusta, no porque es una moda. Muchos a veces piensan que es una moda andar en un uniforme blanco o andar en un uniforme azul, porque son los uniformes que se Wow, utilizan. sí. Entonces, a veces que te digan, licenciada, sí sentís el pesor, pero así como sentís el pesor, sentís el compromiso para poder tratar bien a un paciente y poderle dar lo mejor de uno hacia él.